Vale, esto va a ser intenso. Yo siempre he sido muy fan de las cosas, pero cuando llegó Arcane fue algo que resonó e hizo algo diferente dentro de mí. Este vídeo lo voy a hacer siendo tanto Aka fan como fan escolar, y ahora entenderéis cómo puedo ser las dos a la vez. La serie de Arcane fue la obra maestra y volvió a poner el foco sobre el universo matriz, League of Legends. Pero el LoL ya era muchísimo más que un videojuego famoso. Desde hacía años era uno de los títulos más importantes de los eSports y uno de los videojuegos online con mayor impacto cultural del mundo. Su comunidad era enorme, muy activa y profundamente conectada emocionalmente con el universo del juego. Y esto fue muy importante para el desarrollo del universo. Aunque es evidente su gran popularidad, no podemos obviar que las personas que lo disfrutaban y consumían eran un nicho y un target muy específico, el cual no era muy amplio, y un poco conocido por su toxicidad, cosa que alejaba al público general. Un poco lo que describían Lewis y Jensen. Primero nos tenemos que poner en contexto de su narrativa. Se trata de un videojuego multijugador de arena de batalla en línea, MOBA. En él, dos equipos de 5 jugadores compiten por invadir la base enemiga, controlando a poderosos personajes llamados campeones. Y vamos a ver cómo una idea tan aparentemente simple ha creado uno de los mayores y complejos proyectos transmedia jamás existentes. Riot Games llevaba años sembrando las semillas de lo que sería su universo transmedia. Y aquí es donde el concepto transmedia storytelling es fundamental. ¿Vale? Aquí nos vamos a poner un poco más pedantes. Henry Jenkins explica que no es solo contar la misma historia en diferentes plataformas, sino dispersar piezas diferentes de una misma historia a través de múltiples plataformas para crear un universo cohesivo y expansivo. Y el LoL era el candidato perfecto para esto. ¿Y por qué? Porque el juego en sí, el MOBA, no tiene una historia lineal. La narrativa no está en la partida, sino en el lore de los personajes y las regiones. Nos encontramos en un juego donde existen un amplio y complejo, muy complejo lore, donde los personajes de Runaterra, este mundo ficticio, y todas sus regiones tienen su propio mitos, logos y etos, aparte del general que envuelve a la llamada Liga de Leyendas. Para poner un ejemplo, Piltover es la utopía académica del progreso y el comercio, mientras que Zaun es su reflejo subterráneo y contaminado, un distrito industrial vibrante marcado por el ingenio, el peligro y la lucha de clases. Y mientras Piltover se ve así, Zaun se ve así. Riot siempre tuvo claro que quería un proyecto proactivo, con la intención de expandir el universo, pero nunca llegaron a imaginar lo lejos que llegarían. Desde un inicio los llamados campeones contaban con una breve descripción de 300 palabras, pero según afirmaciones de los creadores ya existían diversos relatos con ilustraciones, siendo, como menciona Ye, uno de los creadores, solo la punta del iceberg. Actualmente Ye dice que todos los personajes ya no solo son creados con ese iceberg, sino que ahora tienen tentáculos que llegan hasta otros personajes. League of Legends contaba con pequeños trailers o cortos publicados en su cuenta de YouTube, introduciendo al nuevo campeón, dándole un trasfondo y una motivación para que el espectador quisiera jugar con él y sentirse como él. Ya no eran simples screens atractivas, representaban algo que la gente quería ser. Historias que poco a poco se han ido expandiendo, tanto en vídeos, en más videojuegos para el móvil y en hasta cómics, contando con incluso varios grupos de música, con diferentes géneros. Entre ellos se encuentran el grupo de K-pop KDI, la banda de heavy metal Pentakill, el colectivo de hip hop True Damage y la boy band Hairstyle, contando con hasta fucking conciertos en directo. Dios mío, necesito ser uno de ellos. Crearon todo un universo alrededor en el cual tú te puedes sumergir y sentirte parte de él. Un lugar donde los fans tenían cabida y opinión. Tanto es así que existen torneos anuales donde los mejores equipos llegan a la final, siendo fans expertos tanto en el lore como en el juego, convirtiéndose en más que big name fans. Se convierten en parte del propio universo, como el caso de Faker, el mayor ganador y referente en el League of Legends, siendo incluso introducido en las cinemáticas y en los trailers de los torneos. El conjunto del universo de League of Legends es el perfecto ejemplo de branded content, porque puedes ser el mayor escombro social, acá yo ahora mismo, y sentirte poderoso, solo con escuchar las canciones creadas para los mundiales, las cuales todas te hablan de seguir adelante y ser un guerrero. Spots como Tales of Runeterra muestran a niños sintiéndose héroes gracias a ser personajes del LoL, no queriéndonos vender el juego, sino los valores de la valentía. Y vemos toda esta recepción en los propios jugadores. Teorías, shipeos, cosplays, fanfics, fanarts. Gracias a esta acogida y amor hacia el videojuego, los creadores decidieron ir un poco más lejos y realizar una serie donde todas estas teorías e hilos se tejiesen y fuesen algo canon. Pero esta vez querían hacer algo que pudiesen llegar a un público más amplio.
Algo que incluso mi mujer pudiese disfrutar conmigo, decía uno de los creadores. Jinx fue la razón principal, y con el éxito de Get Jinx en 2014, fue un hito con respecto al material anterior del juego, pero completaba y expandía los horizontes artísticos de este, horizontes que después vimos muy cercanos con la creación de Arcane. Jinx era un personaje muy amado antes de la serie, apareciendo recurrentemente en diferentes trailers, incluso con una forma un poco diferente a la original. Pero eso es lo divertido del LoL, personajes con tanta esencia que aunque les cambies de color de pelo y de universo, son reconocibles, y Jinx fue el hilo conductor para la creación de la serie. Arcane concluye y da unión a todo lo que hemos tratado. Hace canon teorías habladas durante los años, incluso teorías creadas por los fans participativos y tomadas por los creadores, como es el parentesco de ambas protagonistas, debido al pequeño detalle de que ambas contaban con el mismo fondo en el juego. Shipeos como el de Vi y Caitlyn al salir en diferentes cinemáticas juntas, o redirigir completamente a personajes famosos, y darle un lore que explique por qué son así en el juego. Esto ocurre con las diferentes historias de los personajes principales. Muestran de manera más profunda la creación y la base de la historia, dando más complejidad a los mundos del videojuego y de sus jugadores. Pero no es una simple expansión. Arcane cuenta con su propio sello y presencia, siendo distintivo y creando su propio worldness, diferenciado del LoL, pero a la vez siendo coherentes con las reglas creadas en el propio juego. Es una simbiosis entre dos plataformas que se complementan, pero se pueden disfrutar de manera separada. Una cosa que comparten y uno de los creadores de Arcane es la satisfacción y la admiración por el forensic fan, dándose cuenta que hasta las mínimas referencias son apreciadas, de las cuales podría hablar todo otro vídeo. Gracias a la creación de Arcane se han abierto más puertas a League of Legends, rompiendo con estereotipos de dibujo animado y siendo un fenómeno mundial, llegando a captar a un público más general, no solo enriqueciendo el juego, sino en la relación entre los jugadores y los fans. Y gracias a esto comprenderéis por qué soy fan de Arcane y cada vez un poco más de League of Legends. Aunque no lo he jugado en mi vida.